Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otra tertulia más del canal de Artistas Libres, aquí con nuestros grandes amigos, Cristian Iturralde como siempre, Mara Seidini, nuestra nueva compañera amiga del canal y de la agrupación, y que estábamos echando hace tiempo de menos a nuestro querido padre Rodrigo Miranda. Bienvenido. Bueno, lo hicimos lamentablemente trasnochar porque ya son las 3 allá. Pero bueno, hay que disfrutar que lo tenemos acá y que nos está acompañando para poder conversar de algo bien, bien interesante. ¿Cómo están ustedes, chicos? Muy bien, feliz de estar aquí de nuevo con todos ustedes. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Cristian, al fin nos topamos desde un inicio del programa y padre, un gustazo poder compartir hoy día contigo. Igualmente, muchas gracias, Ricardo. Saludos grandes también a Cristian y a Mara para poder conversar estos temas tan lindos y, bueno, tan profundos, además que tienen efectos tan actuales, ¿no? Claro que sí. Sí, ¿no? Y siempre hablar de arte es muy, muy entretenido, muy llena tanto hablar de arte, de acercarse a ese mundo. Yo creo que se podría comparar con algo ya más netamente espiritual, no sé, ponerse a rezar o no sé con qué compararlo, porque hacer arte te lleva a un estado muy, muy bonito, muy bonito. Y hablar de él y compartirlo con personas que nos gusta y que lo tomamos con la seriedad que se merece, digamos. Para nosotros es algo bastante serio. Y por lo tanto, cada vez que lo conversamos, tiene esa fuerza, tiene esa energía que va ayudando a que otros, ¿no es cierto?, también se puedan sumar en la misma línea. Así que aquí estamos, contentos de poder conversar. Hola Cristian, te saludé, pero se te había caído la señal. Sí, perdón, estaba con un temita, pero ya está. Hola, igual nos saludamos con el padre y con Mara, así que gracias Ricardo nuevamente. Bien. Bueno, hoy día estábamos, a propósito de un trabajo que estábamos realizando, unas charlas que estamos pronto a dar, acá bueno, son por Zoom, sí, que se hacen por cualquier lado, digamos, son telemáticas. Nos topamos con algo bien interesante que era el tema de cómo, ¿no es cierto?, Marx asume la ayuda o la colaboración de algunos teólogos para ir desarrollando su ideología, su doctrina, su pensamiento. Y fue interesante porque todo lo que yo había investigado antes, y para mí simplemente Marx era un ateo, o sea, un judío que se cayó directo al ateísmo y desarrolló esta teoría en base al materialismo. Bueno, venía ya del naturalismo, pero desarrolla esta teoría y cuando me doy cuenta de que empieza él a apoyarse de esta gente que tienen una mirada muy marcada de lo que es la vida religiosa, y él se apoya de eso, me pareció muy, muy, muy interesante, porque dije, bueno, aquí hay algo que siempre sospeché, porque siempre sonaba esta cuestión del marxismo, del comunismo, como el cielo en la tierra, como que tenía siempre ese como olorcito, pero obviamente mal, digamos, o sea, de una manera rara, y me topé con estos personajes, entonces encontré que era interesante poder conversarlo entre nosotros, qué opinábamos de esa situación. ¿Quién quiere partir? El padre se Nadie. Sí, yo creo, por ahí Me están mirando a mí. No, partamos nomás. Sí, no, a ver, quizás de entrada, lo primero, cuando comentabas esto de esta dimensión del arte que tiene contacto con el espíritu, claro que es así, sea en los fundamentos intelectuales de esta actividad, en el pensamiento que funda esta actividad, como en la reflexión que va generándose a partir de esto, de esta labor artística. Y por otra parte, en la historia nosotros lo vemos
que el arte y los artistas están vinculados con aquello que no es mensurable y que trasciende lo meramente empírico. Eso lo vemos, por ejemplo, desde ya las primeras experiencias, en el caso de las artes visuales, en la pintura rupestre, por ejemplo, que el rol del artista era netamente cultural. De hecho, las obras de arte las llamamos así, de esta época prehistórica, recién cuando en el siglo XIX-XX las traen a Europa, precisamente con esa categoría, ese atributo, esa aura, como diría Benjamin, de obra de arte, pero en realidad es arte cultural, y el artista tiene ese rol sacerdotal en esta manifestación, este instrumento que le hace al receptor poder encontrarse con aquello que no es asible, que no es aprehendible a través de los meros sentidos. Y en este sentido, entonces, claro que hablar del arte y de la cultura en general nos va siempre a hacer tocar estos temas, porque son los temas fundantes. En algún momento hemos dicho que no se puede llevar adelante un proyecto artístico, cultural, o de reflexión o del hacer de estas disciplinas sin que se considere esta dimensión tan intrínseca, propia del ser humano, que es la dimensión religiosa, netamente religiosa. Y por eso, por ejemplo, que si en el medioevo tenemos a un San Agustín que reflexiona eso y muchas veces reflexiona sobre las disciplinas artísticas, pensemos en sus textos sobre la música. Santo Tomás de Aquino en medioevo gótico va también a tratar sobre esta dimensión, quizás en medio de toda la reflexión filosófica más profunda sobre el ser mismo de las cosas, llegando a esta cúspide tan alta que es Santo Tomás, insuperable. Y luego tenemos, sin lugar a dudas, a un Hegel que le dicen el Santo Tomás de Aquino del mundo protestante, lo cual está muy lejos de serlo. ¿Y por qué digo todo este recorrido? Porque precisamente para hablar de este tema de influencia de Marx y lo que tenemos hasta el día de hoy, necesariamente tenemos que hablar de esta figura de Hegel y sobre todo como les dicen, los jóvenes hegelianos de izquierda y de derecha, que se fundan lógicamente en la estructura del pensamiento y por lo tanto del quehacer, se fundan en esta lógica hegeliana que va a nutrir las fuentes y el contexto de Marx, porque Marx es uno de los jóvenes hegelianos, que tiene sus altos y sus bajos y sus idas y sus venidas, pero que va desarrollando ese pensamiento con las tres figuras más grandes de ese movimiento después de, por ejemplo, David Strauss, que es Bruno Brauer, Feuerbach y el mismo Strauss, y después va a pasar a Stirner. Son ese conjunto de jóvenes los que van nutriendo el pensamiento de Marx y van generando este paso del materialismo dialéctico, de la dialéctica como motor del pensamiento hegeliano, que pasa a los jóvenes hegelianos y luego a Marx, va a pasar de este materialismo dialéctico al materialismo histórico, que es lo que nosotros más conocemos de los movimientos marxistas, pero que es interesante que analizando lo que ocurrió con los jóvenes hegelianos, uno se da cuenta que este pensamiento, esta estructura del pensamiento hegeliano es la que recorre no solamente la izquierda hegeliana, que va a dar origen precisamente a nuestras izquierdas, sino también la derecha. Por lo tanto, los extremos se tocan. El mismo progresismo que recorre el espíritu de la izquierda es el mismo progresismo que recorre el espíritu de la derecha. Lo que nosotros tenemos hoy día, que a veces nos sorprende, que es interesante, los jóvenes hegelianos le decían a la derecha hegeliana, le decían la derecha del centro, que es más o menos lo que nosotros tenemos hoy en día. Precisamente porque ese progresismo va a ser progresismo cuyo motor es la dialéctica y el principio de inmanencia, va a ser lo que mueva a ambos extremos. Y por eso que hoy día podemos ver que los pensadores de izquierda se tocan con los pensadores de derecha.
y con los quehaceres de izquierda y de derecha. Si bien es cierto, el producto, la cosa y la cosificación del individuo y a través de la mercancía, de los bienes de consumo, prevalecen en el mundo marxista, lo mismo también prevalece en el mundo de la derecha y sobre todo del liberalismo, progresismo o capitalismo. Los extremos se tocan. ¿Por qué? Porque parten al final los dos son materialistas. Sí, los dos parten y cuando digo estructura de pensamiento, es decir, que el pensamiento se ha pasado de la metafísica del ser, de la estructura de la realidad, a la metafísica del pensamiento. El pensamiento, la subjetividad, es decir, esa que hoy día dirían esa legitimación de la realidad por parte del pensamiento, lo que no entra en el pensamiento, entonces la verdad no es, eso es lo que precisamente se va a ser el motor de ambos sectores. Por eso que hoy día escuchar un pensador de izquierda, insisto, es lo mismo que escuchar un pensador de derecha. Los extremos se tocan. Bueno, y que eso, como no ha tocado de alguna manera estar trabajando con gente del mundo de la política, tratando, entre comillas, ¿no es cierto?, de apoyar lo que están haciendo, es muy divertido porque uno se da cuenta de que desde la misma Revolución Francesa, tanto izquierda como derecha, nacen como si estuviesen abortando de la cultura. Es como, pero ¿cómo no se dieron cuenta? O sea, nace la derecha renegando de su cultura y nace la izquierda renegando de la cultura y tratando de trastocar y desvirtuar y poner de una forma negativa todo lo que había sido la cultura antes, pero para usarla a su propio objetivo. Y obviamente después del desastre económico, del sistema totalitario o centralista, a la izquierda no le queda más mano que echarle mano a todo el trabajo cultural que habían estado desarrollando. Entonces, hoy día ellos no tienen proyecto económico, pero sí tienen un proyecto de pseudocultura, para decirlo bien, y en cambio la derecha tradicional solo tiene un proyecto material, pero no tiene un proyecto cultural. Pero ¿cuál es su cultura? ¿Qué es lo que defienden? ¿Cuál es su paradigma? ¿A qué aspiran? No, es que queremos libertad. ¿Para qué? Para hacer lo que queramos y así ganar plata. Y es como que lo reducen y le quitan ese sustento que se conecta muy bien con lo que decía al comienzo, padre, que era lo inútil del arte, esto que es inútil, que nos sirve para una cosa concreta, denota su tremenda profundidad y denota su tremendo efecto en la sociedad. Es decir, precisamente porque no sirve para nada cotidiano, es que tiene una función mucho mayor. Sí. Quería preguntarle, padre, por ejemplo, la diferencia, algo el padre ha tenido la generosidad, justamente para mi último libro me ha dado muchos datos, mucha información el padre Rodrigo. Pero quería preguntarle, ¿es posible que Hegel, en realidad, él utilizara la dialéctica más que nada para, digamos, para conocer la idea, para intentar conocer, no sé si la realidad, pero abocado al mundo de las ideas, y tal vez Marx la dialéctica la utilizaba únicamente procurando, digamos, poner en el foco central a la materia, ¿no? Pero, porque esto yo lo paso al mundo posmoderno, porque digo, hoy la realidad, básicamente, yo no sé si utilizan realmente la dialéctica, el posmoderno hablo, porque ellos pretenden construir la realidad y la verdad a través de un discurso, ¿verdad? Yo no sé si existe, si hay un método que esté utilizando en este sentido la izquierda. O sea, me parece que la metodología es la crítica sistemática, ¿no, padre? Básicamente. Bueno, la teoría crítica que en algún momento hablamos de la escuela de Frankfurt, ¿no? Criticar por criticar en este sentido, sin ofrecer algún tipo de elemento que lo justifique, no sé. Sí, a ver, cuando hablamos de la dialéctica, estamos hablando de ese modo de reflexionar, de pensar, de criticar o discutir en el pensamiento
que no es la dialéctica tradicional griega, sino que es, o no solamente eso, sino que va adquiriendo como otro matiz, porque en Hegel la idea tiene que confrontarse con un otro que va a ser la naturaleza, y esa naturaleza va a confrontarse a su vez con un espíritu, y ese espíritu va a confrontarse con un espíritu absoluto, y así sucesivamente hasta llegar a una síntesis. Entonces, tesis, antítesis, es decir, idea contra o premisa contra la primera idea, y luego una síntesis para llegar a esta nueva realidad. De algún modo, entonces, esta síntesis va agregando al progreso del conocimiento. Lo que sucede en el caso de Marx está pasado por Feuerbach, que le va agregando, va como haciendo que baje aún más esta metodología, y ya no solamente, y con su crítica precisamente al cristianismo, en ese libro de 1841, de la esencia del cristianismo, va a decir que todos los atributos del espíritu absoluto deben ser aplicados a la humanidad, es decir, aquella dialéctica, aquellos resultados de Hegel, dice él, es una transposición en el mundo feuerbachiano, en una transposición a la humanidad. Lo que pasa es que aún en ese sentido, y es la crítica de Marx a través de Stirner, que dice que aún estamos en el mundo de las esencias, de las ideas, y por lo tanto tenemos que bajar aún más al concreto, a la materia, porque lo único que nosotros conocemos es la carne y la sangre. Feuerbach va a decir eso, creo que Feuerbach o Schopenhauer, van a decir que el ser humano es lo que come, digamos, ¿no? Es pura materia. Y cuando viene toda la modernidad y la posmodernidad, ya la escuela de Frankfurt, nosotros estamos pasando de esa dialéctica que al menos hace una síntesis para llegar a un resultado. Vamos a pasar a lo que Adorno va a llamar la dialéctica negativa, la crítica negativa, que es propiamente ya no ir intensificando algo de la verdad, por más que sea como un progreso lineal en donde todo lo nuevo es mejor que lo antiguo per se. La update de hoy, ¿no? La actualización de hoy frenética que tiene la gente, que la cosa funciona y aún está apretando el aparato para poder actualizarlo. Hoy día están todos locos con el Windows 11, digamos, ¿no? Entonces, Adorno le va agregando esto negativo, que en realidad es siempre ir hacia la nada. O sea, no se puede llegar a la realidad, y por lo tanto no se puede llegar a ningún modo de ser de la realidad, ni la verdad, ni la bondad, ni la belleza. Por lo tanto, ahora es ir cayendo aún más, pero todo esto es parte de este engendro creado al inicio, esta lógica en donde el pensamiento, el cogito, el principio de inmanencia, ¿no? Cuando la realidad se repliega en la conciencia, y la conciencia es lo único que la funda, claro que tiene que ir cayéndose cada vez más, porque se va limitando, pasando de pensador a pensador, de acción a acción, de materia a materia, hasta que no tengamos nada como lo que tenemos ahora. Todo funciona en una especie de nada y nadificación de las cosas, y es lo que experimenta el común de las personas, ¿no? Esa especie de angustia, de pérdida del sentido de la vida y de aquellos instrumentos, el arte uno de ellos, que le van a ayudar a vivir bien su vida, ¿no? Sí, porque el arte, ¿no es cierto?, desde la antigüedad, y esa era una de sus funciones principales, ¿no es cierto? Era conectar al ser humano con lo trascendente y ir sanando a las personas cuando están con algún problema interno, algún problema emocional, etcétera. Antes pensaban ellos, los antiguos decían, es que tiene un problema en su cosmos, que es el orden, está desordenado, tiene un caos, entonces lo vamos a sanar, ¿no es cierto?, exponiéndolo a un orden. Y ese orden puede ser la música, puede ser una obra de arte, pero
enfrentándolos a una belleza que se basa en la naturaleza, en las leyes que están ahí. Y esa era como la función principal del arte, ¿no es cierto? Conectarnos con algo trascendental y sanarnos. Y por eso que el arte tenía un rol tan fundamental, porque no solo era la teología, ¿no es cierto?, nos indicaba un camino, la filosofía explicaba el porqué, la ciencia mostraba el cómo funciona la materia, pero el arte en el fondo nos permitía a través de la emoción, de la mente, del espíritu, conectarnos con ese trascendental de una manera diferente. Y hoy día, con toda esta mirada tan baja, al transformarlo todo en materia y una cosa sin ninguna búsqueda superior, nihilista, y se va satisfaciendo a sí misma a cada momento sin ningún objetivo claro, lo que conocemos como arte, o lo que se muestra, ¿no es cierto? Porque en el fondo es un intento, ¿eh? Ellos tratan de mostrar algo y después justificarlo. Lo que ellos muestran como arte siempre deja un sabor amargo, siempre deja un sabor de a poco, siempre deja un sabor de vacío. Las personas entran a un museo, se sienten tristes, cuando salen es como, perdí mi tiempo, quise aquí, miré algo, no sé, pensé, vi cosas feas, vi cosas horribles. eh, para eso no es el arte. Esa es la función que le dieron ahora, pero ese no es el objetivo del arte. El objetivo es elevar, no disolver. Yo estoy completamente de acuerdo y yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada, que tenía que ver, yo lo llevé mucho al área teatral, lo que tenía que ver con la deshumanización. Lo conversamos un poco la vez pasada y en el fondo lo que hace Marx con esta cosificación, esta materialización de las cosas, es quitarle humanidad al ser. Esas características humanas que nos hacen diferente, que tienen que ver con el amor, con la amistad, con el goce, la belleza, la paz, un montón de búsquedas espirituales que tenemos los seres humanos y que son parte de nuestra vida. Cuando tú generas un sistema o un modelo como el modelo marxista, en que nosotros somos, como decís tú, lo que comemos y nuestra carne y hueso, o sea, nos quitas la humanidad, nos deshumanizas. Si tú crees que con ese modelo tú creas felicidad, creas personas, no es así. Entonces, eso es lo que se está perdiendo y en el modelo del arte pasa exactamente lo mismo. Estamos perdiendo la humanización de las cosas. La música, en el arte visual, en las manifestaciones artísticas de cualquier tipo. O sea, hoy día hay estas cosas que son, que duelen, que son feas, que son un ataque a nosotros mismos, son consideradas como arte. Entonces estamos transgrediendo todos los conceptos, están invadiendo completamente los espacios humanos en común. Para mí gran parte del arte tiene que ver con estas cosas, estos impactos emocionales que nos unifican como seres humanos. Cuando tú ves una obra de arte que te llena de humanidad, que te genera... por supuesto que hay piezas de arte que dan pena, pero dan como una conexión con una pena humana, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la felicidad, con ciertas cosas que son propias nuestras. Entonces, cuando eso se pierde y se le llama arte, estamos ya a un paso de destruirlo todo. Sí, completamente de acuerdo. Vos fíjate, también lo hemos hablado con Ricardo y con el padre, repetidas veces hemos dicho que la izquierda en sí, o estos, digamos, exponentes de la contracultura, digamos, no tiene un plan, es decir, no tiene una alternativa, es simplemente el ataque por el ataque, ¿verdad?, a lo establecido. Pero si bien no tiene un objeto, yo creo que sí, todos estos, los Sartre, los Foucault, los Marcuses, tienen una aspiración. ¿Y cuál es la aspiración? La aspiración es contagiar al resto, contagiar a la humanidad de sus propias oscuridades, ¿verdad? Esa es la aspiración que tienen. Vos fíjate que sí, es contagiar la desesperación en la obra de arte, como dije, sus oscuridades, sus perversiones, etc. Entonces, esto es lo único, me parece a mí, que tiene a lo que aspira el arte posmoderno o el arte
postmarxista, etcétera. Entonces tienen un objeto, no tienen una alternativa, nunca dan una solución a aquello que están atacando, al status quo, pero tienen esta aspiración que lamentablemente creo que la cumplen, que son bastante efectivos, ¿no? Cierto. Mira, te voy a leer un pedacito de un texto que estábamos analizando que dice, para el pensamiento materialista, porque esto viene es una corriente que se venía dando. Para el pensamiento materialista, para que el pensamiento materialista pueda desarrollarse necesariamente, debe primero aniquilar la fe en Dios y la inmortalidad del alma. Es decir, como estrategia, primero tienen que destruir eso. Lo significativo es que el tránsito de esta idea hegeliana, lo que decía el padre, hacia el camino materialista de Marx, fue producido precisamente por teólogos que el padre acaba de nombrar, ¿no sé? Bruno Bauer, asumiendo una tendencia hegeliana de izquierda, sostuvo que los judíos solo pueden llegar a ser libres sacudiéndose de la esclavitud de Dios trascendente y sus ilusiones y sus esperanzas futuras, retomando al hombre a lo natural, ajeno a toda religión. ¿Ajeno a toda religión? Sí, estos tipos, bueno, el hermano continúa, ¿no es cierto? Dice, empieza a combatir la propiedad privada porque dice que la propiedad privada es causa de toda esclavitud. Estos tipos estaban especulando, porque en aquella época no había ningún estudio serio ni acabado de cómo se vivía o qué fue lo que terminó conformando las sociedades primitivas, las primeras agrupaciones de seres humanos. Y hoy día se ha ido logrando, a través de distintos trabajos, lo que hablamos el otro día, Cristian, descubrir de que no fue primero el asentamiento, la agricultura, etcétera, y después venía la religión y todo lo demás, como se solía enseñar hasta ahora. Los últimos estudios han demostrado de que lo primero que se hizo fue la religión. O sea, tenemos 80.000 años de humanidad, de Homo sapiens caminando por el mundo, y lo primero que hicieron fue religión. Es decir, iban a centros especiales donde eran entre astronomía y de adoraciones y de misterio. Buscaban esos lugares, viajaban, como eran un periodo glacial difícil, no se podían quedar, pero cuando el clima cambia, se establece un poco un clima más cálido, las primeras ciudades se forman ahí mismo, al lado de esos centros religiosos. Entonces, estos tipos que decían, vamos a volver al hombre primitivo, donde no había religión, ¿de qué está hablando? No tiene idea de lo que está hablando. Eso es completamente falso, completamente falso. Los inicios de la música y del teatro están basados en las religiones. El hombre antiguo le cantaba a la lluvia, le cantaba al cielo, a lo que veía y a lo que su mente en ese momento tenía capacidad de entender, y a través de músicas, cantos y vocalizaciones, lo que hacía era pedir, esta espiritualidad de pedirle a este ser superior, que le mandara una buena cosecha, que le mandara lluvia, que le mandara alimento a animales. Y el teatro nace de manera súper primitiva con las primeras representaciones de la caza. Cuando iban a cazar, llegaban y hacían estos montajes teatrales, que son los inicios del teatro, no se le llama teatro, pero sí, de ahí nace, estas representaciones teatrales donde ellos mostraban este proceso en el cual habían sido victoriosos. O sea, estamos hablando de la caza de un mamut. Eso para ellos representaba un acto humano, heroico, espiritual. Y se representaba a través del canto, la música y las artes. O sea, cuando hablamos de este ser primitivo era espiritual. Completamente. Y de ahí nacen todas estas artes. Quizás agrego a lo que venimos diciendo que hay una especificidad en todo el proceso de descomposición hasta lo que vemos hoy día, que es, por una parte, es cierto que hay una evidencia de distintas pruebas en las distintas disciplinas del quehacer humano
que nos dan cuenta del hecho religioso, ya no solamente como anhelo del espíritu, a lo cual hoy día la modernidad le llamará espiritualidad sin atributos, sino que con hechos concretos de sistemas que precisamente van a hacer que sea real ese anhelo del espíritu en religiones establecidas. Y por eso nosotros tenemos y podemos rastrear los sistemas religiosos de muy larga data. Pero sin embargo, cuando estaba pensando, mientras también hablaban de las influencias de todos esos sistemas, cuando, por ejemplo, Bauer critica a Hegel, lo va a criticar en una obra que él se va a poner casi de modo fariseo, cínico, va a poner a Hegel y va a criticarlo muy bien porque le critica que su sistema es ateo. A él se supone que era el prócer, el nuevo Santo Tomás de Aquino, del mundo nuevo, del mundo moderno protestante, que daba la respuesta a lo que es la esencia de Dios y cómo se va manifestando el espíritu en el mundo, etcétera, etcétera. Bauer lo critica muy bien, le critica que eso es ateísmo, que no engaña al mundo diciéndole que es una especie de progreso en el entendimiento del espíritu absoluto, que al final queda siendo un espíritu raquítico porque es también una cosa inacible. Pero Bauer luego pasa directamente al cristianismo. Es decir, no va a criticar las religiones, por ejemplo, zoroastrianas, maniqueas de Persia o las manifestaciones religiosas extremo orientales o de Egipto, ni siquiera las realidades religiosas del mundo griego, y muy al pasar también va a dedicarse al mundo judío, hebreo, va directamente al cristianismo. ¿Y por qué? Porque nosotros consideramos que este anhelo de espiritualidad con la venida de nuestro Señor Jesucristo se concretizó en un sistema muy particular, con datos muy particulares, con sistemas muy particulares, explícitamente puestos y propuestos por Dios encarnado, con pruebas científicas y pruebas teológicas y pruebas filosóficas y toda unas consecuencias de la venida de nuestro Señor. Tanto es así que parte la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y de hecho es tan fuerte eso que en la Revolución Francesa lo que hacen es tratar de cambiar, por ejemplo, el calendario para que ya se extirpe toda referencia al Dios encarnado. Lo mismo va a hacer, por ejemplo, Feuerbach. Feuerbach ya no va a hablar una crítica de la religión así en general, va a darle directamente al cristianismo. Y es interesante que Marx se desentiende en cierto sentido de su tradición judaica y también se desentiende de su tradición protestante, por más que su rabieta es contra el protestantismo, y va a comenzar a articular todo contra el catolicismo. Y eso es lo que, por ejemplo, pensadores contemporáneos como Gramsci y Alinsky en Estados Unidos van a identificar que es el motor de la historia. No van a hablar en general de las religiones, van a hablar de una en particular. Y por eso que se van a infiltrar tan gran número de revolucionarios al interno de la iglesia, por ejemplo, que vamos a tener que en el seno mismo de la religión católica van a aparecer estos personajes con cabeza hegeliana, marxista, como Loisy, y más adelante hoy lo tenemos a Teilhard de Chardin o a Rahner, o incluso ahora, después del Concilio Vaticano II, vamos a hablar de von Balthasar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos pensadores cuya estructura lógica tiene más que ver con esa destrucción y descomposición planteada por estas doctrinas que con la religión católica y con la revelación de Jesucristo. Y por eso que la crítica, por ejemplo, los dos libros más importantes, sea el de Bauer, sea el de Feuerbach o el mismo de Strauss, la vida de Cristo, que es una crítica amarga a la vida de Cristo,
precisamente el punto de tropiezo es la encarnación del verbo, lo dicen explícitamente en los textos. Y eso es lo que va a tomar después Horkheimer y Adorno para expresarlo en la dialéctica del iluminismo, que es el libro que mueve la historia hoy. Por eso que las manifestaciones hoy día no terminan, en la mayoría de los casos, con excepciones evidentemente, en sitios así ambiguos de religiosidad. No, generalmente terminan en la Iglesia Católica. De algún modo están identificando aquello que les molesta. Acabo de venir de Albania, perdón que me extienda, acabo de venir de Albania, ahora acaba de caer hace unas décadas, en el 93 cae el régimen marxista, cuyo objetivo ahí en ese país, el país de nacimiento de la Madre Teresa, se daba la religión, los ortodoxos, la religión islámica, el Islam y el catolicismo. La iglesia perseguida es principalmente el catolicismo. Hay cientos de fotografías de asesinatos de clérigos y religiosos y religiosas y laicos torturados de los modos más aberrantes. ¿Cuál es el proyecto que quieren llevar a cabo de modo sistemático? Es la revolución cultural de las 3 M's. Marx, Mao, Marcuse. Y eso es lo que generó un país que hoy día está destruido en el alma. Entonces, yo veo los mismos modelos que van produciéndose y que van imponiéndose en nuestro occidente, e insisto, de mano de la izquierda y de mano de la derecha. Los dos proyectos. Y las 3M ya aparecieron en el 68 en Francia, ¿no? Ahí ya estaban con las 3M. Claro. Sí. Imaginemos que el 67, el presidente el dictador en ese tiempo en Albania, fue el que pronuncia esto, el 67, 4 de febrero del 67. Y luego, el año siguiente, en mayo del 68, ya se proclama en el occidente. Ya venían preparándose. Han sido de las revoluciones culturales más sangrientas de la historia. Cientos de miles asesinados. Estuve en las cárceles viendo las salas de tortura en Albania, cosas espeluznantes. Por eso me gusta decir que es la cultura de la muerte, es esto, cuyo motor es la dialéctica, la inmanencia y cuyo pensamiento es luciferino. Ahí se ve lo concreto. Perdón, lo que usted dice, y fíjese qué curioso, debería resultarle curioso a ciertos bienpensantes de izquierda, que Pol Pot, por ejemplo, que en Camboya exterminó 1/3 de la población, y todos estos genocidas eran reivindicados abiertamente por los principales intelectuales de izquierda. Por ejemplo, Sartre hace un elogio de Mao, sí. Simone de Beauvoir también. Es decir, que abiertamente ellos apoyan estos regímenes opresores soviéticos o chinos o del signo que fueran, pero siempre marxistas. Y después, en abono lo que dice el padre, que es muy importante lo que dice el padre, que a veces lo pasamos por alto, el padre identifica que el enemigo no es cualquiera para el marxismo. Hay un enemigo que es específico, que tampoco es el cristianismo en general, es el catolicismo, y esto lo reconoce. Yo siempre esta cita, yo tengo el libro de Marxismo y Revolución de Henry Lefebvre, que es uno de los principales teóricos marxistas. Él tiene un libro del año 50 que se llama Le Marxisme, y él dice, el enemigo principal, es más, el único enemigo que tiene verdaderamente el marxismo es la Iglesia Católica, y aclara, el protestantismo no es realmente un enemigo. Dice, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, y esto lo reconoce el propio Lefebvre. Pero bueno, elaboro lo que decía el padre, ¿no? Yo creo que se traduce mucho en la cotidianidad. Yo creo que para ellos la espiritualidad, la religiosidad es el enemigo del dogma. Cuando nosotros vemos todos estos modelos marxistas o todos estos países que han tenido estos gobiernos totalitarios, ya estas dictaduras, lo que han hecho es levantar este Dios, que es este ser humano que lidera esta dictadura. Entonces, si tú tienes religiones, si tú tienes creencias aparte, la gente tiene para dónde mirar al lado. Y lo que hace el marxismo es darte como una sola mirada. Tú tienes que amar y adorar a tu dictador, ¿cachai? Entonces, las religiones lo que hacen es quitarte eso. Es un enemigo de este dogma. Si finalmente el modelo marxista lo que busca es el dogmatismo. Y este dogmatismo, mira, y lo podemos ver en Venezuela, por ejemplo, como para ser más actual. De hecho, en Cuba también. Cuando utilizan al pueblo para llegar al poder,
pero cuando el pueblo se quiere rebelar contra algo, ellos atacan diciendo son enemigos de la revolución. ¿Cómo? O sea, el pueblo era antes, ahora es la revolución. O sea, el que está en el poder es esta revolución. Es este hombre que decide mandar. Y este hombre tiene que ser este omnipotente, omnipresente en la vida y en el país y en el territorio. Entonces, lo que vemos es que las iglesias sobre todo que representan la casa de Dios, de este ser que es intocable para ellos, tienen que destruirlo. Tienen que destruirlo. ¿Por qué? Porque es su enemigo, porque la gente le va a rezar a él, le va a pedir a él y va a creer en otras cosas, en que Dios, independiente de las religiones, aquí hay muchos creyentes de distintas áreas, pero claro, estamos hablando del cristianismo o el catolicismo porque se van derechamente contra ellos. Pero es destruir estos modelos porque tiene una aspiración que está más allá que este líder. Y ellos necesitan que la gente vea solo este líder. Entonces es un peligro. Sí, y a mí lo que me llamó la atención es que yo pensaba, cuando me puse a estudiar la escuela de Frankfurt y leí que lo que ellos querían destruir, ¿no es cierto? El proton pseudo, que era esto de la imagen y semejanza, somos hijos de Dios, hecho imagen y semejanza. Entonces Adorno dice que es eso lo que hay que destruir. Yo dije, este tipo es malvado, este tipo es un degenerado, este tipo está mal y está usando su inteligencia para provocar el mal. Pero yo pensé que todo esto venía de ahí. Y ahora, estudiando un poco más, nos topamos con Hegel y con estos teólogos que le fueron dando toda la estructura a Marx para decir exactamente lo mismo, 100 años antes, exactamente lo mismo. Entonces, la pelea ha sido larga, desde la revolución, ¿no es cierto?, hasta ahora ha estado ahí todo el rato en ese proceso. La izquierda no tiene De nada algún nuevo. modo, perdón. No, dale nomás, es que era decir eso, y siempre nos pasa lo mismo. Uno cada vez que se pone a leer todo para atrás, te das cuenta que la historia se repite. Y aquí no aquí ningún líder me va a decir que me trae, ningún líder de izquierda me va a decir que me va a traer este nuevo sistema, esta nueva forma de pensar moderna y joven, porque son los mismos discursos de los últimos 200 años. Bien, hay algo que transcorre, digamos, toda la historia y se marca mucho más precisamente con el hecho histórico, la revelación, es decir, la manifestación de Dios en la historia, la mano de Dios metida en la historia como hecho concreto y que combaten estos pensadores precisamente amparados en una pseudo disciplina histórica, que es el gnosticismo. Es decir, lo que estamos hablando acá es que de algún modo el ser humano tiene la capacidad de salvarse solo porque tiene la divinidad internamente y todo lo que emerge en estos procesos sale desde adentro. Lo cual es muy grave. ¿Por qué? Porque se confunde ese anhelo espiritual típico del ser humano que se manifiesta en todas las culturas, ese deseo de mirar al cielo, con aquello que es lo más concreto de vivir religiosamente. Y cuando digo religiosamente, esta dimensión, como alguna vez también lo hablamos, esta dimensión cultural y cultural de nuestras sociedades, donde el arte articula precisamente y hace de puente, porque en sí mismo es un espíritu encarnado, es una idea encarnada. Eso es la dimensión artística en cualquiera de las disciplinas, es algo inmaterial, inacible, como en algún momento mencionábamos hoy, estos valores eternos, por ejemplo, estos modos de ser de la realidad concretizados a través de una disciplina en obras concretas. El gnosticismo va a decir, no, todo esto viene de nosotros, no existe nada más. El ser humano es capaz de trascender, como muchas veces se dice ahora, ¿no? De ir como a los grandes universales sin ninguna referencia a lo religioso. Es esquizofrenia, digamos, ¿no? Es como se dice en biología molecular, por ejemplo, la autopoiesis, ¿no? Es ser causa de uno mismo, la producción de sí mismo. Es precisamente lo que se funda en lo que funda, por ejemplo, todo esto que venimos hablando,
tres pensadores que son así claves, Cartesio, Descartes, Spinoza y Hegel, son los que van inmanentizando a la divinidad. Entonces la divinidad ya es algo que viene desde la carne misma. Bueno, es interesante que, me estaba acordando mientras que hablábamos, en el 44, cuando Marx escribe el peso, creo que se dice en español, el peso del trabajo, ¿no? The Wages of Labor. Cuando va a trabajar ese tema en economía y filosofía del marxismo, él va a decir, bueno, hay que dejar al ser humano que manifieste su espíritu, ¿no? De algún modo, para que no esté tan aferrado a la carne, a las cosas de la carne. Sin embargo, ¿por qué? Y lo dice explícitamente después Feuerbach. Dice, porque así nace el nuevo ser humano, que es el humanismo ateo, que es lo que nosotros vemos ahora. Entonces, el hombre por el hombre, ¿no? Desarrollar íntegramente al ser humano, pero sin ninguna referencia a lo que explícitamente sucedió en la historia, el hecho religioso. Basta ver, por ejemplo, las cartas de derechos de las Naciones Unidas y los mismos derechos humanos de las Naciones Unidas, viciados absolutamente porque están viciados del interior. Es un hombre cauterizado. Entonces, dice Feuerbach, si el ser humano es ahora el Dios, como decíamos, el Dios de la humanidad, hay que llenarlo con algo. ¿Y con qué lo tenemos que llenar? Con este estatismo del que sufrimos todos hoy en día, esta imposición del Estado que va generando la sustancia de todo este ser. Por eso que el arte de hoy es de gestión política. Entonces nosotros escuchamos a los distintos actores artísticos, ¿no? que hay que solidarizarse con las causas sociales, hay que visibilizar, hay que, ¿no? empatizar con el pueblo, etcétera, etcétera. Esto es toda una subordinación a lo bajo, a lo que cae, a lo decadente, a lo que se descompone, como tenemos históricamente probado con obras concretas en la historia nuestra humana. El único modo de poder manifestar y hacerle bien a la gente que ve nuestras obras, es receptora de nuestras obras, es tratar de volver a conectar nuestras obras con los modos de ser de la realidad, que son lo único que llenan el alma humana. El alma humana desea la realidad en su profundidad, desea la verdad, la bondad, la belleza, aquello que es. Por eso que, incluso también una vez lo hablamos, por eso que Marx reconoce el mismo, y se hace esa pregunta, ¿no? retórica, que después la cauteriza también, digamos, ¿por qué las obras de los griegos aún nos gustan? Recién hablaba Mara de la tradición teatral. Claro que es así. Incluso, por ejemplo, en la misma Grecia, la tradición de las vasijas, cuando uno estudia el protro geométrico, ¿no? Las primeras expresiones geométricas de las vasijas son todo referencia a lo trascendente. Y es lo mismo que se hace hoy día cuando uno va a comprar a los mercados de la artesanía, es lo mismo, es alguna cierta referencia a una cosa que va más allá. No se puede apagar esa dimensión, es la más importante del ser humano porque es la que nos contacta con lo vertical, lo que nos hace trascender este valle de lágrimas, como se dice. Y es lo que necesita la gente. La gente quiere a gritos, anhela, desea que ya no le hablen más de los sufrimientos de esta vida, que lo saben mejor que los artistas que se revuelcan en el establishment de hoy, ¿no? Y que funcionan pagados por el establishment de hoy. La gente necesita buen arte, y cuando digo bueno, quiere decir ese arte que la pongo en contacto con aquello que es fundante, con aquello que es fundante en su persona, en el diálogo con el prójimo, el nivel horizontal de la cultura, y sobre todo en el nivel vertical de la cultura. Y por eso, con esto termino, perdón, me extienda, pero por eso que el ser humano es aquel que necesita, por ejemplo, un edificio religioso. Dios no necesita, Dios está en todas partes. Dios no necesita un templo para habitar en él, pero lo ha querido explícitamente cuando se encarnó y cuando permitió la construcción de iglesias. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la necesidad de algún modo concretizar su experiencia, su anhelo espiritual. Y por eso que la manifestación religiosa, esa concreción del anhelo espiritual, se manifiesta en la construcción de templos, en el aquí, en el Inc en Nunc del ser humano.
y se construyen las expresiones religiosas de los templos y son de donde de algún modo va avanzando todas las artes, todo el contexto, por ejemplo, cultural, de donde nacen las expresiones, como decía Mara, teatrales, por ejemplo. Claro, bueno, y eso venía de forma intuitiva desde las culturas antiguas, ya lo venían haciendo, ya tenían esa como visión de que era necesario ese templo, ese espacio, esos días, ese tiempo, esa esperanza. Una de las Sí, cosas que me llama la atención es que de la cultura, de los 4 pilares de la cultura. Puede ser un paréntesis como en relación a lo que decía con respecto al teatro griego. Yo creo que una de las características más esenciales del teatro griego es la presencia de los dioses y los dioses con características humanas. Los dioses griegos en las obras de teatro tienen características y fallas humanas y características positivas y negativas. Y eso lo que hace es que, vuelvo al tema, y yo quiero ser bien majadera con esto, la humanización. El arte es la esencia humana. Y esa, en el caso, yendo a lo que iba con el teatro, esta asociación de sus seres, de sus dioses, con sus características humanas. Y la gente lo que busca en el arte es eso. Cuando hablamos de sentir, cuando hablamos de belleza, hablamos de encontrar lo mejor del ser humano, encontrar esperanza en el arte. La belleza en gran parte hoy día es esperanza. Yo siento que la gente hoy día no tiene esperanza por nada, porque todo lo que le muestran es malo, es feo, es destructivo. Y mientras sigamos teniendo esa información, y sobre todo las nuevas generaciones, que esa es la visión que tienen del arte. El romper, el dañar, el destruir, el rayar nuestro propio cuerpo humano, el destruirlo. Hasta las manifestaciones, eso lo llaman una obra artística. Destruir nuestro propio cuerpo, mancharlo, ensuciarlo. Nuestro cuerpo femenino, como repartirlo, entregarlo, como si fuera... O sea, eso no es manifestación de arte, pero cuando la gente no tiene arte de verdad, no tiene esa asociación con la belleza del hombre, esa humanización que yo le llamo, o sea, estamos vacíos, porque lo necesitamos, eso es lo que entrega el arte, pero no le hemos dado, como sociedad en estos últimos años, no le hemos dado la importancia que tiene, en lo que nos genera a nivel espiritual. Cuando tú sales de una obra de teatro o yo vengo de las artes escénicas, de algún espectáculo musical, teatral, y sales conmovido y te hace cuestionarte un montón de cosas de tu vida. Presenciaste arte y tu vida a partir de ese momento va a ser distinta y te vaya a acordar de eso. Y yo recurro muchas veces a las canciones de esos musicales, yo vengo del teatro musical, así que recurro a esas canciones para esos momentos de mi vida. Eso es arte. Eso es arte. No eso que salí violentada de ver porque lo que trataron es hacerme llorar a la fuerza. No, es porque me emocionaron. Y eso es lo que tiene que generar el arte hoy día. Y eso es lo que nos falta. Y yo encuentro tremendamente triste que las nuevas generaciones no puedan crecer con ese concepto de arte. Porque desde muy chica a mí el arte me impactó. Esa música, ese teatro, esas películas maravillosas que pueden. Me cambiaron la vida. Esa es la batalla, pues Mara, eso es lo que estamos tratando de hacer. Volver a recuperar ese arte, primero recuperarlo para nosotros mismos, porque una de las cosas que más nos llamó la atención cuando formamos la fundación es de que muchos artistas en todas las disciplinas, si bien estaban en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo, no nos habíamos hecho una pregunta profunda de por qué era lo que estaba pasando y cuál era nuestro papel, nuestro rol, nuestra responsabilidad como artistas en lo mismo que estábamos cuestionando. Entonces, claro, estábamos todos en desacuerdo con la destrucción del país, pero faltaba una mirada, dos o tres, varios pasitos más atrás para empezar a ver de qué manera uno va construyendo el arte o de qué manera uno va haciendo una propuesta, y se necesitaba hacer un periodo como de reflexión que en la fundación lo hemos estado haciendo. Y es muy cierto lo que tú dices, la deshumanización, cuando ellos van y hacen una orgía frente a la Universidad Católica,
y el ministro de Cultura dice que eso son actividades artísticas, eso es deshumanizar. Eso es estar deshumanizando. Completamente. Y yo insisto, y aquí voy a poner algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Nosotros, porque yo me enfoco mucho en el tema de los niños. Y cuando nosotros abiertamente decidimos que hay que protegerlos de la vulneración de sus derechos, de que no sean expuestos a abusos sexuales, ¿eso no es un abuso sexual para un niño? Que tenga que ir caminando por la calle o viva en el edificio del frente y tenga que ver eso. Yo no me meto en la vida de nadie. Cada uno detrás de la puerta de su casa haga lo que quiera. Y fantástico. Cada uno con su tema. Yo siempre digo eso. Pero hay ciertas cosas que tienen que tener un límite. Y sorry, pero no le podemos llamar eso arte. No podemos romper el concepto artístico así. Y si no está bien para un niño, no está bien para hacerlo ahí. Quizás, perdón, agregaría un par de cosas. Lo primero es, cuando, ya que estamos hablando, ¿no?, de esta descomposición de la sociedad y sobre todo en este elemento fundante y al que se van a dedicar los más grandes pensadores hasta el día de hoy, es recurrente la pregunta sobre Dios, porque es el tema más importante que no se atreven a hablar hoy, como si ya hubiera sido, como dice Feuerbach, ¿no?, como hay que sacar a Dios ya, a extirparlo de la sociedad para que el hombre sea libre, en una libertad, en una emancipación radical. Entonces hoy día nosotros tenemos, insisto, en izquierdas y derechas, esta idea de la libertad emancipada absolutamente de cualquier estructura, ¿no?, que le permita un desarrollo auténtico de la libertad. En el caso de las experiencias teatrales griegas, sobre todo en el ámbito de la tragedia, cuando se habla de la hibris, es decir, este algo, este haram, como dicen los medio orientales, este pecado que la persona lo ha hecho desafiando a la divinidad y cuya pena cae sobre toda la sociedad, es lo que va generando el drama teatral. Drama teatral que en sus diversas manifestaciones va a tener su culmen con el drama por excelencia, que es la pasión de Cristo. Por eso que después del cristianismo, el drama que lleva al culmen, desafía toda inteligencia, toda capacidad de pensamiento, reflexión, toda disciplina, es la posibilidad que un Dios se encarne para morir y que esa muerte sea redentora. Y lo digo porque, por ejemplo, tenemos a un Dante que supera en creces toda la experiencia griega. Tenemos después el siglo de oro español que va a tomar toda la carga, el peso del mundo antiguo, pero le va a dar este único condimento que la hace trascender. La obra de teatro trasciende a niveles insuperables en esas experiencias del teatro del siglo de oro español. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque cuando hoy día se trata de volver también, y es interesante esta humanización, el problema es que nadie da lo que no tiene. Entonces no puede haber humanización cuando el ser humano, el artista no es humano, las sociedades, como le dice hoy en día, la industria cultural no es humana, cuando todos los proyectos son de deshumanización, y tampoco es un ser humano así en abstracto, así sin esencia, como diría Strauss o Steiner, sino que es un ser humano bien concreto, con una historia trágica de la humanidad, pero con un final feliz, un happy ending, como le gusta decir a Tolkien. Es decir, que la historia, que el arte que se nutre de esta como en contra de lo que le dice Lyotard, que se nutre de esta metanarratividad, los grandes relatos, el gran relato es el drama de lo que sucedió con el Señor, porque recorre hasta el día de hoy, se han sido los grandes temas. Y entonces
San Juan Pablo II dice, el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, va a decir que el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso es para todos los seres humanos, independiente de las manifestaciones religiosas que tienen, porque ya ha habido un hecho histórico. Es decir, si aún nosotros queremos volver a una espiritualidad en abstracto, estamos parándonos en la línea de todos los que han creado la destrucción de nuestras sociedades, que son los pensadores que estamos viendo. Basta leer los libros de ellos para darse cuenta que ese era el punto al que querían llegar. Por lo tanto, el único modo de humanizar el arte es humanizarlo objetivamente y no subjetivamente. Objetivamente quiere decir con ya el modelo de ser humano que ha causado la producción cultural más espléndida de nuestro mundo occidental. Basta, por ejemplo, recorrer en las experiencias, por ejemplo, primitivas o originarias de lo que sucedió aquí en Latinoamérica, por ejemplo, con las universidades o con las reducciones jesuíticas, para ver a dónde llegó el nivel de desarrollo cuando esta humanización se sublima a niveles divinos. Y por eso que siempre estará la tentación de seréis como dioses, que es una tentación luciferina. Siempre el ser humano siente esta tensión entre ese vivir aquí en la tierra, pero estar como conectado con las cosas del más allá, para decirlo así, más universal. Bueno, entonces el único modo es volver a pensar objetivamente quién es el ser humano, para que ese ser humano que vuelve a su riqueza originaria, imagen y semejanza de Dios, puede entregar en su obra aquello que efectivamente le hace bien, efectiva y objetivamente le hace bien a todos los seres humanos que necesitamos del buen arte. Entonces vamos agarrando distintos elementos para que podamos nutrirnos y crecer, que es ese crecimiento integral que termina en lo cultural, la cultura propiamente, que es lo que aspiramos todos, que es la felicidad aquí en la medida que se pueda, aquí en la tierra, y la vida eterna en el cielo, al cual estamos llamados todos, creamos o no creamos, estamos llamados todos, porque tenemos un alma que tiende a eso. Muy bien, padre. Hoy, lo siento con la voz un poco distinta, ¿está resfriado o algo así? Yo estoy trasnochado. Solo eso, ya, solo eso. No. Y me estaban preguntando por el chat, el padre parece que está resfriado. No, ¿qué caso? A ver, ¿qué hora es? Son las 4 de la mañana. Ya, vamos a mandar a descansar. Vayamos cerrando, que cada uno diga una cosita para cerrar y así podemos mandar a descansar al padre. Cristian. Padre, le pido, primero agradecerte, Ricardo, Mara, por supuesto, y al padre. Padre, le quería preguntar después si me decía los teólogos, estos de los que usted hizo mención, lo voy a anotar así, voy a ir un poco estudiando todo esto que usted fue desarrollando. Pero no, mis palabras son agradecimientos, gracias padre, gracias Mara, aprendí un montón, y Ricardo, por supuesto. Yo igual quería agradecerles a todos, la verdad es que también aprendí muchísimo, hoy escuché con mucha atención, creo que mi mensaje hoy día un poco quiero cerrar con lo que dijo el padre, que tiene que ver con que tenemos que retomar el concepto del ser humano y transmitirlo, y nosotros aquí estamos para hacerlo a través de las artes. Yo creo que es responsabilidad de todos volver a pensar en este concepto y ver la importancia que tienen las artes en la creación de un ser humano completo, un ser humano feliz, un ser humano que tiene objetivos en la vida y no es un mero vacío. Y las artes están para eso. Así que como sociedad tenemos que dejar, como este mundo occidental, tenemos que dejar de ningunearlas y seguir tratándolas como este extra programático, sino que como una parte esencial de la creación de un ser humano. Eso, muchísimas gracias por la invitación de hoy día. Sí, quizás termino, como soy sacerdote, soy cura, digamos, entonces estoy en contacto con gente que generalmente al sacerdote le van a contar las cosas más profundas del alma,
Cuando digo que la gente necesita precisamente que le pongan en contacto con aquello que le haga bien, es lo que escucho cotidianamente en individuos de distintas latitudes del planeta y sociedades. Y como ustedes saben, yo viví en momentos bien difíciles en Medio Oriente, en la guerra en Siria, donde estamos todos puestos en crisis, digamos, y la gente aún necesitaba eso, necesitaba esa dimensión, como decía Mara ahora, del arte, pero el arte real, el arte verdadero, el arte que trasciende. Y por otra parte, a mí me gusta siempre terminar entusiasmando, porque como la otra parte de la historia es una manga de perezosos, entonces nos dejan todo el panorama para nosotros. Y la gente, o sea, hay público, la gente está deseosa de esto y nadie le entrega eso. Entonces a los artistas entusiasmarse con esto. Es un proyecto, yo sé, a mí me gusta decirlo, es como deporte extremo, digamos, es adrenalínico. Y por eso que, por ejemplo, nos hacemos estos programas y pensamos y etcétera, porque precisamente nos damos cuenta de que hay como un vacío delante que tiene que ser llenado por grandes artistas que sacrifiquen su vida en esto. Por eso que es una vocación artística, no es un quehacer artístico. Son 24 horas sobre 24. Estamos siempre pensando en modo artístico. No nos ponemos en modo avión, digamos. Siempre estamos ahí craneando. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos reconocemos esa necesidad y nosotros muchas veces el artista hace la obra para él mismo en un primer momento y luego para ofrecerla. ¿Por qué? Porque está de algún modo poniéndose como un receptor de su propia creación, está admirándose, está asombrándose, que es esa dimensión contemplativa y religiosa, por lo tanto, a la que todos nosotros tenemos necesidad. Así que a entusiasmarse, artistas, la gente está esperando que se hagan grandes obras, y a los que financian las artes, bueno, que hagan este ejercicio al menos de sinceridad, coherencia y pensamiento y economía de financiar las obras que valen la pena, porque eso es lo que la gente necesita. Muy bien. Sí, hay que seguir adelante. En eso estamos y estamos contentos, ¿no? Aunque no partimos porque nos conviene, que generalmente es la lógica ya media marxista, ¿no? Nos conviene hacer esto, nos conviene hacerlo. Lo hacemos porque sentimos que es lo correcto y nos da una satisfacción tremenda. Entonces, estamos siempre con el corazón lleno de sentir que uno está intentando hacer lo correcto, no lo que transitoriamente nos puede resultar conveniente o no. Así que estamos contentos, muchas gracias por habernos acompañado y bienvenido Mara otra vez por habernos estado acompañando en este segundo capítulo. Acuérdense de escuchar su música. Y Cristian, muchas gracias y un abrazo grande, padre, desde acá, desde lejos. Le mandamos mucho cariño y pronto vamos a seguir conversando, porque tenemos varias cosas. Vamos a hacer para la gente que nos está siguiendo, vamos a hacer un curso, unos talleres de perfeccionamiento de todas estas materias, así que atentos. Muy buenas noches a todos, gracias, hasta la próxima.